Buen día, ecuatorianos. El Ecuador es un país que tiene mucha riqueza natural. Tiene agricultura, tiene ganadería, acuacultura, pesca, petróleo, turismo. 4 regiones que en conjunto producen una diversidad de productos y servicios. Con estas características de país, cualquiera diría que su población ha llegado a obtener un desarrollo en muchos campos, en el campo económico, social, político, etc., ¿no? Pero la realidad es otra. Las cifras que da el INEC a diciembre del 2020 son cifras que en realidad son preocupantes. La PEA, la población económicamente activa del Ecuador, son 8.1 millones de habitantes. De esta población, solamente el 30.8% tiene un empleo pleno. Es un empleo bien remunerado, con afiliación al seguro, con todos los beneficios de ley, ¿no? El resto, aproximadamente 5.6 millones de personas, están en el subempleo, en el empleo no pleno o en el desempleo. Es decir, solamente 2.5 millones de personas tienen un empleo adecuado. Y hay otras cifras más preocupantes en el INEC. 32 de cada 100 ecuatorianos viven con $2.8 diarios. Es decir, están en situación de pobreza. Mientras que 15 de cada 100 ecuatorianos vive con $1.5 al día. Es decir, están en condiciones de pobreza extrema. Entonces, esto no se compadece con la realidad del país. ¿Por qué se ha llegado a estas cifras? Mi criterio: por la suma de malas decisiones de los gobernantes de turno, los cuales nosotros mismos elegimos. Es decir, esto que sucede ahora es la consecuencia de todas las decisiones que estuvieron equivocadas en su momento, en todos los campos. Posiblemente había una buena intención en tomar la decisión, pero no necesariamente una buena intención genera una decisión apropiada o acertada. Eso es mi criterio, que lo que ha sucedido aquí en el país. Estas malas decisiones muchas veces han sido porque las personas que la tomaron pensaron en su beneficio personal, de su grupo, de su entorno, y otras porque simplemente no estaban en capacidad para tomarlas porque no tenían los conocimientos necesarios. Cualquiera de los dos casos lleva a lo mismo. ¿A qué ha llevado? A que las malas decisiones tomadas en el pasado tengan consecuencias en el futuro. De hecho, cualquier decisión, mala decisión, le pasa a la planilla en cualquier momento. A propósito de la pandemia que estamos viviendo, que es el COVID-19, que el mundo está viviendo, yo he pensado lo siguiente: decisiones tomadas antes y, a mi criterio, malas decisiones. Por ejemplo, se nos dijo que se iba a formar Yachay en el 2012, una universidad de primer orden, una universidad dedicada a la investigación, que iba a producir científicos y que muchas empresas de otro lado iban a venir a sentarse acá. Se nos dijo. Y se decidió invertir $1.041 millones en ese proyecto. Posiblemente no estén invertidos todos, ¿no? Pero se decidió invertir $1.041 millones. ¿Qué es Yachay actualmente? Todos lo sabemos, no necesito yo indicarlo. Eso es un ejemplo, 1.041 millones. Otro ejemplo simple: se decidió que la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, EXA, invierta $700.000 en Pegasus.
en el satélite pequeño, un cubo pequeño que creó mucha expectativa, pero que al final no funcionó. Ahí vamos sumando los millones. Y otro punto, el Instituto de Higiene Isquieta Pérez. Fue creado en 1941. Desde 1941, este instituto, uno de los mayores logros que tuvo fue elaborar el suero hiperinmune y antirrábico. En 2008 obtuvo el premio Príncipe de Asturias. Posteriormente desarrolló la vacuna pentavalente para niños de 2, 4 y 6 meses. Y en 2012 deciden suprimirlo y dividirlo. O sea, se fueron contra la lógica. Equipo ganador no se cambia, eso lo sabe cualquier técnico. Si el instituto era un instituto que estaba generando ciencia, estaba generando frutos, no lo dividan, lo dividieron. Entonces yo digo, supongamos que en lugar de invertir en Yachay, esos 1.041 millones o lo que se haya invertido hasta la fecha, ese dinero se hubiera invertido en las universidades, en la Politécnica de Guayaquil, en la Politécnica Nacional, en todas las universidades del Ecuador que estén haciendo investigación. Si ese dinero, que en lugar de gastarlo en este satélite, creo que de 20 por 20 centímetros, que fueron $700.000, lo hubieran invertido en una investigación. ¿Ya? Si no hubieran suprimido el Instituto Isquieta Pérez en este momento de pandemia, se unían esos tres factores: el dinero, el Instituto Isquieta Pérez y las universidades que hacen investigación, les garantizo que si no se desarrollaba la vacuna ahora, estabas muy cerca de hacerlo, porque talento hay. Escuchaba hace 3 días más o menos la noticia de que en el departamento, un departamento de la Politécnica había desarrollado un prototipo de la vacuna. Y a la persona, a la estudiante que la entrevistaban, ella decía, talento existe. Sí, talento existe. Y eso tienen que tener claro los jóvenes. Lo que ha habido son malas decisiones. Malas decisiones que fueron tomadas antes. Por lo tanto, jóvenes, no es su culpa que no tengan posibilidades muchos de asistir a una universidad, a un colegio, que no tengan empleo, que tengan complicado su futuro. No es su culpa. La culpa es de otras personas que tomaron decisiones equivocadas. Y toda decisión equivocada pasa a la planilla al final, y nos las ha pasado ahora. Pero sí está en ustedes, jóvenes, corregir esa distorsión. Ustedes son los llamados a corregirla. ¿Por qué? Porque ustedes en la pirámide poblacional es la franja más numerosa. Son los que van a decidir el futuro de la patria. Se viene una elección el próximo mes. 2 candidatos. 2 visiones totalmente diferentes del mundo. 2 visiones totalmente diferentes de lo que quieren para el Ecuador. Estén ustedes jóvenes, y ya no solamente los jóvenes, sino los que no son tan jóvenes y los mayores, tomar la mejor decisión. No votar con esto, votar pensando qué es lo que nos conviene. En unos próximos videos hablaré lo que a mi criterio nos conviene. Respeto el suyo, pero hablaré lo que yo creo que podría ser la mejor opción. Gracias y buenas noches.